Bueno, buenas tardes, apreciados estudiantes. Bienvenidos a esta segunda web conferencia del curso Cálculo Diferencial para nuestra tarea número 4. Vamos a dar inicio a la web conferencia. Mi nombre es Lina Marcela Polo Mosquera. Yo soy tutora hago parte de la red de curso y voy a estar hoy acompañándolos junto con el profe Gerson, que va a estar en el chat, Gerson David Mosquera, y la profe Nora Jacqueline Granado. Vamos a hacer tres tutores que vamos a estar acompañándolos. Entonces, cualquier inquietud que ustedes tengan, que vaya surgiendo, cualquier participación, aporte que quieran realizar a través del chat, lo pueden dirigir a ellos y ellos muy amablemente me lo van a dirigir a mí. Entonces vamos a dar inicio pues para optimizar la calidad del audio, ya que está un poco lento el video. Voy a disculparme con ustedes, voy a desactivar mi cámara para que puedan ver mucho mejor. Entonces, voy a iniciar a compartir. ¿Me confirman, por favor, cuando estén viendo la presentación? Sí, se está viendo. Ok, muchísimas gracias. Bueno, entonces vamos a dar inicio a esta webconferencia. Vamos a trabajar el tema de derivadas implícitas y derivadas de orden superior. Entonces, como les decía nuevamente, vamos a estar, pues, mi persona, quien les habla, Lina Marcela Polo, va a estar el profesor Gerson, la profe Evi Fernanda también va a estar en el chat y la profe Nora en el chat. El director del curso, Gustavo, también está por ahí. Bueno, muchachos, vamos en esta web también, pues, por temas de que esta va a ser una grabación compartida a nuestros compañeros, vamos a tener ciertas normas, como por ejemplo, no vamos a compartir información sobre ayudas académicas en el chat de los encuentros. Vamos a utilizar un lenguaje respetuoso hacia nuestros tutores y nuestros compañeros. No vamos a replicar en información de grupo ni datos de contacto y vamos a compartir trabajo, ¿listo? Bueno, para esta web tenemos unos objetivos. El objetivo general es comprender los procesos y criterios correctos para la solución de ejercicios de derivadas implícitas y de derivadas de orden superior. Los objetivos específicos son derivar correctamente expresiones que no están despejadas en función de una variable, como lo vamos a ver a continuación, y explorar y practicar el proceso de la derivación de orden superior también. Bueno, vamos a dar inicio entonces con lo que tiene que ver con las derivadas implícitas. Toda función la vamos a poder nosotros expresar en dos formas, explícitamente e implícitamente. ¿Cómo es de forma explícita? De forma explícita es cuando yo tengo la variable dependiente, que es y, generalmente, pues, y esta variable la podemos despejar o la podemos separar fácilmente de la variable independiente x, ¿sí? Por ejemplo, en esta expresión podemos ver que la variable dependiente, que es y, está expresada en términos de x, ¿cierto? Entonces, esa es una función expresada explícitamente. Implícitamente, ¿cuándo va a estar expresada implícitamente? Cuando la variable dependiente y no puede despejarse o separarse fácilmente de la variable independiente x, ¿sí? ¿Cómo así? Por ejemplo, en este caso, como ustedes pueden ver, tenemos y, ¿cierto? Si en caso tal que yo necesitara despejar a y de esta expresión, podríamos aplicar, por ejemplo, un factor común. Pero resulta que si yo aplico un factor común aquí, el factor común sería y. Como hay una y elevada al cuadrado, el término al que yo saque el factor común va a seguir teniendo a y. Voy a rápidamente a mostrar aquí, por ejemplo, sacando factor común y, ¿cómo nos quedaría la expresión? Nos quedaría 2y más 36x
menos 48 igual a menos 13. Entonces, miren que aún manipulando algebraicamente mi expresión, no logré separar totalmente a la variable y de la variable x, ¿cierto? O sea, no puedo despejar ahí aún. Sigue estando vinculada dentro de ese paréntesis con la variable x. Entonces, eso quiere decir que está implícitamente mi función. ¿Listo? Entonces, para que ustedes lo tengan en cuenta. Entonces, cuando yo voy a derivar, me voy a encontrar con diferentes funciones y me puedo encontrar con funciones que estén expresadas de forma implícita, ¿cierto? Si yo tengo una expresión, si tenemos, por ejemplo, y igual, ya sabemos que y es una función en términos de x, es decir, que puedo hablar de y o puedo hablar de f de x, sería exactamente lo mismo. La estamos utilizando para indicar que nuestra variable independiente es x y que nuestra variable dependiente es y. Para derivadas, nosotros usamos diferentes notaciones. Entonces, si tenemos una función y igual a f de x, tenemos la notación de Lagrange, que es pues, la que generalmente más utilizamos, que es y' o f' de x. ¿Sí? Por ejemplo, aquí tengo la expresión x a la 3 menos 5 prima, ¿cierto? Sería la derivada de esta función. ¿Mm? O la de Leibniz, que es de y de x, también la podemos interpretar como, o la usamos más cuando estamos hablando de una ración de cambio, ¿cierto? La derivada de y respecto a la variable x, o la derivada de f de x respecto a la variable x. Entonces, esa me sirve más cuando quiero hacer énfasis en cuál es la expresión que estoy derivando y respecto a qué variable, porque puedo tener muchas variables. En el caso, por ejemplo, del cálculo multivariado, que van a ir más adelante, la usan mucho más la de Leibniz que la de Lagrange. Entonces, y' o de y de x me están indicando que estoy derivando, ¿cierto? A y con respecto a x. ¿Listo? ¿Cómo vamos entonces a derivar de manera implícita una función? Para derivar de manera implícita una función, vamos a seguir unos pasos. Primero, vamos a derivar a ambos lados cada término respecto a la variable x, ¿sí? Segundo, vamos a agrupar al lado izquierdo todos aquellos términos que involucran a y' o de y de x, que es, pues sería lo mismo, lo que cambiaría sería la notación. Tercero, vamos a factorizar y' o de y de x en el lado izquierdo. Y cuarto, vamos a factorizar y despejar. Ya que en este caso vamos a despejar y' para que tener ese resultado de esa derivada. Entonces, retomando nuevamente, derivamos respecto a x a ambos lados de la igualdad, cada término respecto a x, agrupamos los términos que involucran a la derivada, a la variable dependiente cuando ya se derivó, factorizamos en el lado izquierdo y despejamos. ¿Listo? Esos serían los pasos. Vamos a ver un ejemplo. Antes de ver ese ejemplo, se sugiere, obviamente, que tengamos a la mano nuestras reglas de derivación. No es necesario que ustedes se aprendan de pronto estas reglas, ya con la práctica, ustedes van a ir adquiriendo, van a ir reconociendo a primera vista qué regla vamos a usar. Pero es importante que tengamos siempre presente estas reglas de derivación, las más comunes en este caso, porque sabemos que hay muchas, ¿no? Están las trigonométricas, pues hay otras reglas, pero vamos a tener por lo menos las más comunes a la mano, ¿sí? Como lo son la derivada de funciones potenciales que están elevadas a una potencia, ¿sí? Por ejemplo, y igual a u a la m. Entonces, la derivada sería y' igual a m por u elevado a la m menos 1 por u', ¿sí? En este caso, pues estamos asumiendo que hay una derivada, hay una función compuesta, ¿no?
la función compuesta, acuérdense que aplicamos la regla de la cadena. Siempre que vayamos a derivar, siempre debemos contemplar la, eh, la regla de la cadena, porque puede que nuestra función sea una función compuesta. Si no, igual nos va a dar el resultado. ¿Listo? Pero tenemos que contemplar siempre, en primer lugar, si nuestra función es una función compuesta. ¿Cómo haremos entonces las derivadas implícitas? Vamos a comparar cuál es la diferencia entre una derivada explícita y una derivada implícita. ¿Por qué separamos estos dos casos? Con este ejemplo vamos a mirar el primer ejemplo. Tenemos esta función, la función 2x a la 3 más y igual a 1. Miren que en esta función la variable y no está despejada totalmente, o sea, no está escrita de forma explícita, ¿cierto? Pero pues si nos damos cuenta, pues sería muy sencillo hacerlo. Entonces podremos hacer la derivación explícita. ¿Por qué? Porque podemos separar fácilmente a y de la variable x. ¿Cómo lo haríamos? Iniciamos con nuestra expresión original, ¿cierto? Vamos a despejar y. Para despejar y, ¿qué necesitamos? Pues vamos a restar en ambos lados 2x a la 3, ¿sí? Como comúnmente lo decimos, vamos a pasar al otro lado. Pues a mí no me gusta decir vamos a pasar al otro lado porque eh, te tiende de pronto a dejar de lado el fondo de el despeje de una ecuación, que es restar a ambos lados eh, 2x a la 3. Entonces, si yo hago eso, mi expresión va a quedar y igual a 1 menos 2x a la 3. Profe, ¿qué pasó con el otro 2x a la 3? Se restó, ¿cierto? Como son términos iguales, me daría 0, pues ya no lo colocamos. Pero ahí eso es lo que hacemos en esencia cuando nosotros estamos despejando, ¿sí? Entonces, como para que ustedes no lo tomen tan a la ligera y pues tengan en cuenta eso. Ahí lo que yo hice fue, aquí resté menos 2x a la 3 y también acá, menos 2x a la 3. ¿Por qué puedo hacer esto? ¿Y por qué debo hacerlo? Porque cuando yo resto a ambos lados ese valor, quiere decir que estoy sumando 0, ¿sí? Porque le pongo y a la vez le quito. Entonces, ahí lo que estoy haciendo es manteniendo la igualdad. ¿Listo? Entonces, por eso se hace eso. Esa es la esencia del despeje. Bueno, una vez ya yo tengo a y en términos de la variable independiente x, puedo derivar, ¿cierto? Entonces ahí, lo que les decía, tenemos a la mano nuestra tabla de derivadas, nuestras reglas de derivación y vamos a derivar entonces. La derivada de y, pues es de prima, ¿no? La derivada de 1, como 1 es una constante, sería 0. Pues la vamos a omitir. Y la derivada de una potencia, acuérdense que es la potencia multiplica el coeficiente de x y le restamos 1. ¿Ok? Entonces, me quedaría 3 por 2 sería 6 y 3 menos 1 sería 2. Me quedaría menos 6x al cuadrado. Ya en nuestra web anterior tuvimos la oportunidad de trabajar las reglas de derivación, ¿sí? Entonces, digamos que para optimizar un poco, vamos a inferir pues que ya conocemos esa regla. Sin embargo, si en algún momento alguien no tiene claro de dónde sale algún término, tiene toda la libertad de preguntar, hacer, digamos, la salvedad, porque pues obviamente es un tema que de pronto muchos no han logrado todavía dominar, ¿cierto? Y pues cada caso es diferente, entonces no se siéntase con la libertad de preguntar en cualquier momento. ¿Listo? Entonces, de manera explícita ya derivamos, nos queda que la derivada es menos 6x al cuadrado. ¿Cómo se hace entonces derivando implícitamente? Implícitamente, igual vamos a iniciar de la misma ecuación, ¿cierto? Pero vamos a derivar cada uno de los términos a ambos lados de la igualdad en el primer paso. Es decir, voy a derivar 2x a la 3, voy a derivar y, voy a derivar
uno al otro lado, ¿cierto? Luego que ya yo empiece a derivar, entonces sabemos que por reglas de potencias, la derivada de 2x a la 3 es 6x a la 2. Y, donde, siempre que usted vaya a derivar implícitamente, donde encuentre y, va a usar la regla y aparte va a agregar la derivada, ¿sí? Porque estamos asumiendo que es una función compuesta, ¿sí? Entonces, como la derivada de y es 1 por y' sería y'. Y la derivada de 1 que es 0. ¿Listo? Entonces, de esa manera me queda mi expresión. Y acá en la derivación implícita, pues ya tenemos agrupados, nos quedaron agrupados los términos de este lado. Vamos a despejar y' o de y de x. Entonces pasamos el 6x al cuadrado al otro lado y nos queda y' igual a menos 6x al cuadrado. Fíjense que en ambos casos el resultado es el mismo, ¿cierto? No sé, pues me gustaría escuchar en el chat de las dos formas que hicimos esta derivada, es la misma derivada, ¿cuál les parece más sencilla o cree que son iguales? ¿Creen que alguna se ve más difícil? Si usted tuviera que escoger una de esas dos, ¿cuál escogería? ¿Cierto? ¿Cuál escogería para usted derivar? ¿Cierto? Esto se trata de tener herramientas, ¿sí? No de hacerlo más fácil o más difícil de ninguna manera. Es tener herramientas con que contar, porque los casos que se nos pueden presentar son muchos, ¿sí? Entonces aquí ya tenemos dos herramientas, la derivación explícita y la derivación implícita. Ambos nos dieron el mismo resultado, ¿cierto? Ambos nos dieron el mismo resultado y ustedes dirán, pues, o de pronto preferirán una o la otra, ¿no? Vamos a ver otro ejemplo. Vamos a seguir eh, antes del ejemplo haciendo una salvedad que la hice, pero la quiero dejar acá, mostrar por escrito. Y es que cuando nosotros estamos derivando implícitamente, es muy importante que ustedes, todos los términos que contienen a la variable dependiente y, se deben derivar con regla de la cadena, ¿cierto? O se deben derivar con regla de la cadena. Esto es muy importante, ¿sí? Entonces, quiero escucharlo. ¿Ustedes prefieren cuál de los dos? Vamos a ver este término. Vayan pensando, vamos a ver otro ejemplo para que se decidan cuál de los dos prefieren. Este ejemplo va a tener un término, entonces voy a hacer la aclaración aquí y es x cuadrado por y. Entonces, cuando yo tenga a y, siempre que tenga y, voy a derivar con regla de la cadena. Quiere decir que esta expresión x cuadrado por y, la debo derivar como un producto, ¿sí? Estamos tomando a y como una función que depende de x, ¿listo? Entonces ahí yo tengo dos funciones. Tengo la función x al cuadrado y tengo la función y, que es otra función en términos de x. Por eso debo aplicar regla de la cadena y en este caso entonces tengo un producto de dos funciones, ¿listo? Dos funciones hay ahí. Entonces, para derivar un producto, nuevamente recurrimos a las reglas y tenemos que la derivada de f por g sin derivar más la derivada de g por f sin derivar. ¿M? Eso lo vamos a aplicar ¿dónde? En el siguiente ejemplo. Otro ejemplo comparando la derivación implícita con la derivación explícita. Vamos a derivar la expresión x cuadrado por y igual a 13. Ya les di una pista de qué tenemos que hacer. Cualquier derivada que vamos a hacer de manera implícita, tenemos que tener en cuenta dónde está y. Acá como primero vamos a derivar de forma explícita. De forma explícita ya saben que ubicamos la variable y, la despejamos si es posible, ¿cierto? Despejamos y derivamos. Entonces, y' sería la derivada de 13 es 0 y la derivada de menos x al cuadrado sería menos 2x. Esto regla de la potencia nuevamente. Derivación implícita. Vamos a hacerlo ahora con derivación implícita. Derivamos el producto. Mi función f sería x al cuadrado y mi función g sería y. Vamos a aplicar regla de la cadena. La derivada de
la primera función, que sería x al cuadrado, la derivada de 2x, por y sin derivar, ¿cierto? Más x al cuadrado sin derivar por la derivada de y, que sería y', igual a la derivada de 13, que sería 0. Derivamos, ubicamos a y', y la despejamos. Entonces, despejamos y' como 2xy está sumando, pasa al otro lado a restar, y x cuadrado, que está dividiendo, multiplicando, pasa a dividir. Entonces, miren que ustedes dirán, profe, ¿por qué quedó diferente? Son diferentes las derivadas, deberían ser iguales. Bueno, no es que sea diferente. Recuerden que y está expresada en términos de x, ¿cierto? Entonces, como es una derivación implícita o implícitamente, en esa función tenemos que contemplar que está y. ¿Listo? Entonces, por eso está diferente, porque acá todavía nosotros no nos enfocamos en despejar como tal a y, sino en derivar a y. ¿Listo? En función de x. Entonces, esto no se trata de despejar una variable o la otra, sino de derivar, de encontrar la derivada. ¿Listo? Entonces, si ustedes hacen, digamos, la operación, les va a quedar exactamente igual. ¿Listo? Pero miren que, eh, como les decía, ya ustedes pueden estar de pronto pensando en que tienen una u otra que les gusta más, que les parece más sencilla. A mí me gustaría de pronto que alguien en el chat nos compartiera, nos dijera si le gusta una más que la otra, cuál creen que es más sencilla. Entonces pueden ir haciendo esos aportes en el chat. Vamos ahora a ver otro ejemplo, Profe Lina, antes de ¿sí? continuar, explica, para que les pueda explicar el porqué del signo menos y que no entienden mucho la implícita. Bueno. La implícita, muchachos, vamos a explicar nuevamente, ¿cierto? De acá nos queda muy claro la explícita, ¿sí? Acá nos queda muy claro la explícita. ¿Por qué? Porque la explícita despejamos y en este caso es muy sencillo el caso de despejar y. Simplemente, pues la función quedaría aquí totalmente despejada, ¿cierto? Bueno, acá, ¿qué pasó con esta derivada? Que nosotros tenemos, vamos aquí a colocar esta derivada implícita. Vamos a empezar de la función original, ¿cierto? Vamos a empezar de la función original. Tenemos x cuadrado por y igual a 13, ¿cierto? Vamos a colocar acá nuestra función tal cual y vamos a derivar como un producto. Vamos a derivar como un producto. En este caso, ¿por qué estamos derivando como un producto? Porque x cuadrado es una función y y es otra función, ambas respecto a x. ¿Listo? Entonces, la derivada de x cuadrado sería 2x. Acuérdense, vamos a colocar aquí. Si yo tengo la función f por g y la voy a derivar, ¿cómo quedaría? F' por g más g' por f. ¿Listo? Así nos va a quedar. Entonces, en este caso, en este caso, ¿quién es f? F sería x cuadrado. ¿Y quién es g? G sería y. ¿Listo? G sería y. Entonces, la derivada de x al cuadrado es 2x por regla de la potencia. La derivada de g es, perdón, y la dejamos sin derivar, más, ¿por qué? ¿De dónde salió este signo más? Del producto. ¿Listo? De la derivada del producto. X cuadrado, o sea, la función f sin derivar, por la derivada de y. Como y es una función en términos de x, ¿cierto? Cuando voy a derivar y, coloco y', o sea, y derivada. ¿Listo? Es una función en términos de x. Ahora, ¿de dónde salió este negativo? Bueno, acá la derivada de 13,
que yo voy a derivar en ambos lados. Voy a derivar este producto, se deriva, y voy a derivar acá a 13 también, lo derivamos. La derivada de 13, como es una constante, sería 0. Y', ¿cierto? Para despejarla, entonces, ¿qué pasa? Que tenemos 2x más y. Entonces, si yo paso este al otro lado, como está sumando, pasaría a restar. Por eso está el signo negativo, ¿sí? Por eso está el signo negativo, porque estaba el término sumando acá y restamos al otro lado. Y luego x al cuadrado, porque yo necesito dejar solita a la derivada. Yo debería dejar solita la derivada, entonces aquí x cuadrado pasaría a dividir. ¿Listo? Bueno, sí, acá qué pena. Miren, nos dimos cuenta acá que estoy viendo el chat también, está Sharik, Usma Sharik. Sí, Sharik, acá debería pasar a dividir. Sí, aquí hay un error en la presentación. Disculpen, miren, aquí, en esta parte, si despejo, aquí pasaría a dividir. Pasaría a dividir, pero no se preocupen, vamos a hacer de una vez el, la corrección, claro que sí, para que no vayan a quedar de pronto con la duda, como imagínense. Aquí, bueno, me toca borrar todo esto. Pasaría a dividir, bueno, eso es muy sencillo de corregir, chicos, pero me alegra que lo hayamos notado, que un error de pronto porque al momento de editar la otra era una suma y no nos dimos cuenta. Listo, entonces miren, aquí cambia, ¿cierto? La derivada entonces sería menos 13 dividido x a la 3, ¿cierto? Perdón, menos 26. Bueno, aquí de paso, miren, van mirando cómo trabajamos con el editor de ecuaciones también en PowerPoint. Vamos aquí, x a la 3. Perdón, aquí 13 y acá el 2 sería abajo. Y quedaría negativo 26. Listo. Bueno, gracias a nuestra compañera que notó aquí. Siguen sin parecerse nuevamente, porque, eh, como les digo, acá está y, si reemplazamos a y por 13 sobre x cuadrado, ahí nos va a quedar la expresión. Listo, permítanme un momento y presentamos aquí nuevamente. Listo, ahora sí, ahí quedaría. ¿Listo? Bueno, entonces acá nos decían, ¿cuál es la más sencilla? ¿Cuál es la más sencilla, cierto? Nos estábamos preguntando. En este caso, entonces, como tal, no hay, digamos, una que sea más sencilla o otra que no sea tan sencilla, muchachos. ¿Por qué? Porque eso depende del caso. Por ejemplo, en este caso, es más sencillo, es más sencillo, eh, es más sencillo con la explícita, ¿cierto? Perdón, aquí sería X solamente. X. Qué pena. Bueno, acá nos preguntan que el 26 de dónde salió. Vamos aquí rápidamente a explicar. Para yo derivar esto, tendríamos que usar la derivada de una potencia, ¿cierto? ¿Por qué? Acuérdense que cuando un exponente está negativo,
¿cierto? Esto equivale, es lo mismo que tener 13x a la menos 2. ¿Por qué? Porque está abajo, está en el denominador. Y al yo aplicar la regla, entonces este menos 2 baja y me quedaría menos 26 por x a la menos 2 más 1. Es decir, me quedaría menos 26 por x a la menos 1. Menos 2 más 1 es menos 1, que es lo mismo que menos 26 sobre x. ¿Listo? Por eso el negativo. Digamos que aquí estamos omitiendo ciertas reglas. Esta es la regla de la potencia, ya se ha visto el caso del negativo, para que ustedes de pronto, pues, bueno, para no demorarlos. Pero como les digo, si necesitan retomar, retomar ese caso, retomar cualquier caso de factorización, cualquier caso de pronto de una regla de derivación, la podemos hacer. ¿Listo? Vamos con un segundo ejemplo. Ya ustedes están diciendo que de pronto consideran que la más fácil es la derivación implícita, ¿cierto? La explícita. Pues no, no podemos decir esta o la otra, ¿sí? Pero hay casos en los que ya no nos queda opción, ¿sí? Por ejemplo, si yo quiero derivar seno de x por y igual a y, ¿cómo podemos derivar esta función? ¿Cómo podemos derivar esta función? A ver, en este caso, miren que yo no puedo despejar a y de manera explícita. Entonces, lo que vamos a hacer es, debemos tener en cuenta que como tengo una función trigonométrica, la función seno de u, que es una función compuesta, lo que está adentro, se deriva como u' por coseno de u. Nuevamente, recuerden que en este caso debemos contemplar la regla de la cadena, ¿sí? La regla de la cadena. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar seno de xy y vamos a derivar en ambos lados de la igualdad. ¿Listo? Vamos a derivar en ambos lados de la igualdad. En este caso, entonces, vamos a ver cómo quedaría nuestra derivada. Primero, vamos a tomar a y y la pasamos al lado izquierdo. ¿Listo? Tomamos y y la pasamos al lado izquierdo. La derivada de seno ya sabemos que es coseno. Entonces, aquí, ¿quién es u? U es x por y. Voy a colocarlo aquí. U es igual a xy, ¿cierto? Esa es mi función interna. Entonces, seno de u sería seno de xy. Para derivar seno de u, la derivada sería coseno de u. Entonces, por u', o sea, por la derivada de u. Entonces, aquí para derivar me quedaría entonces y' igual a xy, la derivada, por coseno de xy. Y', entonces vamos a tener que derivar nuevamente esta expresión xy. ¿Sí me están siguiendo acá? Vamos a tener que derivar xy nuevamente. Xy' por coseno de xy. Ya derivamos el seno, la función externa. Hay una función externa y una función interna. Es la regla de la cadena, ¿sí? Para llegar a este punto de la derivada implícita, nosotros ya debemos tener claras las reglas de derivación. Por eso es que de pronto a veces no nos queda muy claro de dónde sale cada término, ¿sí? Entonces, miren, me devuelvo. Tenemos nuestra función. Aquí vamos a derivar cada término respecto a x porque estamos derivando implícitamente. Entonces, la derivada de y sería igual a x por y, que es la función interna, derivada por coseno de xy. Aquí ya derivé seno de xy. Seno de xy
su derivada es coseno de XY por la derivada de XY. Aquí no he derivado XY todavía, ¿cierto? Estamos haciéndolo paso a paso. Ya derivamos a ambos lados. Luego de derivar a ambos lados, sigo derivando esa función interna que recuerden que la debemos derivar como un producto. Nuevamente, ¿cómo se hace la derivada de un producto? Y, la derivada de X por Y sin derivar más X por la derivada de Y, que sería Y'. ¿Listo? ¿Listo? Entonces aquí seguimos con la derivada de Y. Y por coseno de XY más XY' por coseno de XY. ¿Aquí qué hicimos? Aquí lo que hicimos fue este producto lo desarrollamos. ¿Cómo se realiza un producto? Aquí para hacer el producto X coseno de XY se va a multiplicar por cada uno de estos términos. Multiplicamos por Y y luego multiplicamos por XY'. ¿Listo? Esto es lo que vamos a hacer aquí. Estamos distribuyendo esta multiplicación. Esto es una multiplicación. ¿Listo? Entonces estamos multiplicando. Recuerden, aquí tenemos que usar varias propiedades, propiedades algebraicas, tenemos que usar propiedades de las reglas de derivación que ya usamos, ¿cierto? Entonces, y por coseno de XY más XY' por coseno. Entonces, hicimos una multiplicación. Al momento de multiplicar, nos queda de la siguiente manera. Ya hicimos la multiplicación. Miren cómo queda desarrollada la multiplicación. Ahora vamos a reorganizar. Recuerden que uno de los pasos para derivar implícitamente era reorganizar. ¿Cómo vamos a reorganizar? Ubicamos los términos donde aparece Y' y los vamos a dejar todos del lado izquierdo. ¿Sí? Vamos a dejarlos todos del lado izquierdo. Al momento de dejar todo el lado izquierdo, este término que está sumando pasaría al otro lado a restar. ¿Listo? Pasaría al otro lado a restar. Entonces, de esta manera nos queda Y' menos XY' por coseno de XY igual a Y por coseno de XY. Ya en este punto tenemos en el mismo lado, en este punto tenemos al mismo lado a Y'. Vamos a factorizar a Y'. Porque acuérdense que en la derivación implícita lo que queremos es despejar Y'. ¿Listo? Cuando hago un factor común, entonces Y' factor común de 1 menos X por coseno de XY. Entonces ya en este punto tenemos que saber también factorizar. Debemos conocer esas reglas de factorización. ¿Listo? Es para que ¿Por qué? Porque de aquí en adelante, pues ya tenemos ese dominio de todas estas funciones. Entonces acá estamos aplicando la factorización con las derivadas, con funciones trigonométricas y pueden haber ejercicios donde tengamos que usar aún más propiedades. ¿Listo? De pronto se les hace un poco extraño la anotación o de pronto se les hace un poco no tan común el ejercicio porque pues generalmente nos enfocamos solo en los ejercicios que están en la guía, ¿cierto? Pero estos ejercicios también hacen parte de la temática. Y recuerden que nosotros al final de nuestro curso tenemos una prueba y en esa prueba debemos tener el dominio de todos los temas, muchachos. Vamos entonces a despejar Y'. Tengo este término que está todo multiplicando a Y', lo vamos a pasar al otro lado a dividir. ¿Listo? En ese caso, entonces, la derivada me quedaría así. Recuerden que
derivada, en este caso, es la derivada implícita. ¿Listo? Implícita. Entonces, de esta manera se deriva implícitamente. Todos los casos dependen de la función que estemos derivando, pero siempre vamos a usar la misma estructura. Vamos a derivar a ambos lados respecto a x, vamos a reorganizar todos los términos esos que tienen a y', vamos a operar, obviamente, vamos a operar, si hay que factorizar, factorizamos para despejar a y'. ¿Listo? Entonces, en la derivación implícita, muchachos, ¿por qué es tan importante la derivación implícita? Nosotros tenemos dos conceptos de derivada, ¿cierto? Bueno, es un único concepto, pero lo podemos ver o le podemos dar dos miradas, la mirada algebraica y la mirada gráfica. Entonces, acá tenemos un ejercicio que es el similar al que está en la guía de actividades, ¿sí? Entonces, presten mucha atención para que puedan desarrollar su ejercicio de la misma manera. Tenemos una figura donde se muestra una lámpara, ¿cierto? Acá está la lámpara. La lámpara está a D unidades del eje X, del eje... que voy a ir mostrando aquí. Aquí está mi lámpara. La lámpara está ubicada en una coordenada, ¿cierto? Está a D unidades a la derecha del eje Y. Este es nuestro eje Y. Aquí está marcado el eje Y, el eje X. Esa lámpara, eh, al momento de dar luz, pues proyecta una sombra que genera una región elíptica, una elipse, ¿sí? La elipse tiene una ecuación que es x cuadrado dividido a cuadrado más y cuadrado dividido b cuadrado igual a 1. Obviamente en este caso a debe ser distinto de 0 y b debe ser distinto de 0 porque están dividiendo ahí, ¿cierto? Tenemos un punto B y ese punto B pertenece a la elipse, ¿sí? Si nosotros miramos, digamos, la estructura del ejercicio, tenemos una situación, tenemos la lámpara, tenemos la región elíptica, pero también tenemos un punto B, ¿sí? En ese punto B hay una coincidencia, ¿cierto? Coinciden la elipse con la recta que pasa por la lámpara, ¿sí? Si nos damos cuenta, la luz viene en línea recta y aquí se forma una recta. Quiere decir que la recta que pasa por la lámpara es tangente a la elipse en el punto B. ¿M? Entonces, cuando yo hablo de recta tangente, cuando vimos la definición de la derivada, sabemos que la derivada también la podemos definir como la pendiente de la recta tangente en un punto, ¿cierto? Entonces, derivada es sinónimo de pendiente. Es la pendiente de la recta tangente, ¿sí? A un punto de una curva. Entonces, teniendo en cuenta esa información y como nuestra elipse es una función que está dada implícitamente, entonces acá necesitamos usar la derivación implícita, ¿sí? Nos dan una tabla con los datos donde encontramos los valores de A, B, ¿cierto? Y los valores de la distancia a la que se encuentra esa elipse, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a mirar, vamos a mirar cómo podemos relacionar la derivada con esa recta. Hay una applet de GeoGebra que nos va a ayudar con la parte de la representación. Sin embargo, si ustedes quieren hacerlo, digamos, si quieren hacerlo desde cero en GeoGebra, también lo pueden hacer ingresando la ecuación de la elipse, pero aquí podemos trabajar con la derivada. ¿Qué requiere el ejercicio? El ejercicio nos está pidiendo la altura de la lámpara, esta altura h. Eso es lo que nos está pidiendo. Y nos está entregando el punto de tangencia, este punto B, nos los está entregando, y los valores de A y B para formar la ecuación de la elipse. Entonces, vamos a tomar estos datos para mirar cuál es la altura de la lámpara, o sea, vamos a mirar cuál es H y vamos a determinar el punto P, pero este punto P lo vamos a determinar en GeoGebra.
vamos a determinar ese punto P que está en el borde de la sombra a partir de esa gráfica que está siendo generada. Entonces, empezamos primero con nuestra elipse. Sabemos que la elipse va a tener la ecuación de esta forma. ¿Listo? Cada quien, de acuerdo a la letra que escogió, tiene un valor distinto de A y B. Si ustedes ingresan ese valor de A y B en GeoGebra, en el applet, inmediatamente nos va a dar la ecuación de la elipse. O podemos reemplazarlo. Vamos a reemplazar esos valores. En este caso son 10 y 6. ¿De dónde sale esto? De la tabla. Esto sale de la tabla. A vale 10 y B vale 6. ¿Listo? Eso para que lo tengan en cuenta. Ya yo tengo 3 datos en la tabla. Esos 3 datos los vamos a usar a lo largo del ejercicio. Entonces, si yo tengo esto, pues vamos a desarrollar 10 al cuadrado sería 100, 6 al cuadrado sería 36. Y vamos a escribir de forma lineal para poder derivar. Para yo quitar este 100 de acá, pues multiplico todo por 100. Me quedaría 100 entre 100, me da 1. Y acá me quedaría 100y cuadrado. Y hago lo mismo con el 36. ¿Sí? Entonces me va a quedar de esta manera. Si ustedes ingresan en GeoGebra, les va también a generar la, la expresión. Ahora en un momento vamos a mirar ya a la parte del link de GeoGebra para que ustedes puedan hacer ahí puedan hacer el ejercicio también de reemplazar ahí. Entonces, una vez yo tengo ya la ecuación de la elipse en esta forma, ya podemos empezar a derivar implícitamente. Vamos a derivar cada término. Esta es mi ecuación, me la traigo para acá, y empezamos a derivar. ¿Para qué quiero derivar? Porque acuérdense que la recta tangente a la elipse en el punto B, ¿cuál es la pendiente? La derivada. La derivada es la pendiente. ¿Listo? Cuando yo derive en ambos lados, recuerden que voy a usar la regla de la cadena cuando aparezca Y. ¿Listo? Entonces vamos a mirar cómo nos va quedando. La derivada en este caso sería la derivada de 36x al cuadrado. Recuerden que el 2 multiplica al 36 y le restamos 1 al exponente, me quedaría 72x. Y la derivada de 100y cuadrado sería 200y, de la misma propiedad. Pero como aquí tengo y, recuerden que derivo implícitamente, entonces agrego de x de y o y prima. Si quieren agregar y prima, también pueden agregar y prima. En este caso, las dos formas son válidas. Y la derivada de la constante sería 0. ¿Listo? La derivada de la constante sería 0. Entonces, quiere decir, vamos a despejar la derivada, vamos a despejar el 72x que está sumando, pasa a restar. ¿Listo? 72x está sumando, pasa a restar. Y el 200y que está multiplicando a de x de y, pasa a dividir. ¿Listo? De esta manera ya tengo despejada la derivada. ¿Para qué quiero despejar la derivada nuevamente? Porque la derivada es la pendiente de la recta tangente a la elipse en el punto B. Y yo conozco el punto B, ¿cierto? Entonces, ya tenemos nuestra derivada. ¿Para qué quería calcular la derivada? Porque la derivada es igual a la pendiente de la recta tangente a cualquier punto de la elipse. Si yo quiero saber cuál es la pendiente de la recta tangente en cualquier punto, es la derivada. Entonces, miren lo importante de la derivada en un ejercicio como este, cuando tenemos unas cónicas, cuando tenemos una representación. Entonces, yo puedo ya saber en ese punto cuál es la pendiente. Pero acuérdense también que en la pendiente tiene otra ecuación, la pendiente de una recta, ¿cierto? La pendiente de una recta, no sé si recuerdan, que es
y2 menos y1 por x2, dividido, perdón, entre x2 menos x1. ¿De dónde sale este 9,25, muchachos? De pronto los que acá, ¿por qué aparece si es esta misma? Lo que yo hice aquí fue simplificar. ¿Listo? La mitad de 72, ¿cierto? ¿Cuál es la mitad de 72? Es 36. La mitad de 200 es 100. La mitad de 36 es 18. La mitad de 100 es 50. La mitad de 18 es 9. La mitad de 50 es 25. Entonces, simplificando esa fracción, nos queda esta. De hecho, en el Applet de GeoGebra ya nos da la expresión simplificada. GeoGebra pues suele darnos simplificados o nos da también de manera en decimales o en fracciones, todo depende. ¿Listo? Entonces, miren que ya tengo la derivada implícita, ya derivé implícitamente y esa derivada es la pendiente de la recta tangente. Pero ocurre algo, ya tengo mi derivada, ¿cierto? Mi pendiente. Resulta que la pendiente de la recta que pasa por la altura y distancia de la lámpara, o sea, que pasa por donde está ubicada la lámpara, es la misma recta que pasa por B, ¿cierto? Quiere decir entonces, aquí tengo el punto B, lo traímos de la tabla, esta pendiente la podemos calcular porque conocemos el punto, o sea, podemos calcular su valor numérico. ¿Listo? Vamos a calcular cuánto vale esa pendiente. Tengo la expresión en términos de X y Y, pero como yo conozco ya el valor del punto B, conozco entonces el valor de X y conozco un valor de Y, puedo reemplazar en la fórmula, ¿cierto? Entonces miren que donde está X colocamos -6 y donde está Y vamos a colocar 24 quintos, que es lo que vale Y. ¿De dónde saqué esta información? De la tabla que me entrega el anexo de ejercicios. ¿Listo? Ahora, ¿qué paso sigue? Pues vamos a multiplicar. Miren que aquí hay un menos, un signo menos, que es el que viene con la expresión al momento de despejar, y el otro signo que es del número 6 que tiene signo negativo. Menos por menos me da más. Entonces, por eso ya no tenemos más signos negativos. 9 por 6 es 72 y 25 por 24 quintos. Para ustedes multiplicar este tipo de fracciones, pueden, como el 25 se puede dividir entre 5, 25 dividido entre 5 me da 5 y lo multiplican por 24 o usan la calculadora. Y este entonces nos da 120. Aquí nuevamente simplificamos, sacamos mitad y nos da 9/20. Quiere decir que la pendiente en el punto B es igual a 9/20. Recuerden que tenemos un signo negativo acá, este signo era negativo y el 6 también es negativo. El 6 también es negativo, ¿listo? Entonces vamos a continuar. Como la recta tangente también pasa por la lámpara, ¿listo? Como la recta tangente también pasa por la lámpara, quiere decir que esa pendiente también debe coincidir. ¿M? La pendiente debe coincidir. Entonces vamos a tomar la ecuación de la recta, ¿cierto? Vamos a tomar la ecuación de la pendiente. La pendiente H, acuérdense que tengo un punto D, H, que es el punto que hace parte de la recta. D, H. La pendiente M de T, la pendiente debe coincidir con este punto, es decir, H menos 24 quintos y D menos 6. Entonces, aquí, ¿qué hacemos? Nuevamente establecemos la función y nos da la pendiente, pero ahora usando H y D. ¿Listo?
usando H y D. Entonces, vamos a continuar aquí. Tenemos 9 veinteavos. Mi Esto va a ser proferida, igual. ¿Sí? perdón que la interrumpa, es que en esto, en el ejercicio, fue por transmisión, ¿cierto? 9 por 6. ¿Cómo? Discúlpeme. En el producto de 9 por 6 se registró 72 y es 54. Ay, sí, qué pena. Discúlpame. Vamos a ver, yo creo que esto, vamos a mantenerlos 54. Listo. Entonces aquí, bueno, como nos da 54, vamos a simplificar. La de 54 es 27. Vamos aquí, 54. Igual nos da lo mismo, que como que fue un error de digitación, chicos. Disculpen ahí, fue un error de digitación, pero nos da lo mismo la pendiente, porque al Sí, momento de simplificar dio lo mismo, fue como que el error ahí de digitar. No se preocupen que ya está verificado. Pero bueno, me alegra mucho que estén muy, muy pendientes y que pues de eso se trata la web, chicos. Que ustedes duden, no crean que porque es la profesora, que porque es que lo hicimos con GeoGebra. Hay que dudar de todo, hay que dudar en todo momento, muchachos, porque bueno, aquí hubo un error de digitación, pues la idea era tenerles, digamos, todo organizado para no rayar tanto y que de pronto se viera mucho desorden con el lápiz, pero pues da lo mismo, fue un error de digitación más que de operación, entonces no se preocupe, pero me gusta que estén pendientes, me gusta que estén pendientes porque bueno, eso está diciendo que están prestando mucha atención y está muy bien. Bueno, entonces, como la recta tangente, entonces también pasa por la lámpara, aquí voy a rayar un poquito, muchachos. Acuérdense que la recta va así, ¿cierto? Aquí está el punto B, aquí está el punto B y acá está la lámpara, ¿cierto? Aquí está la lámpara. ¿La lámpara dónde está ubicada? La lámpara está ubicada en el punto D, H. ¿Listo, muchachos? ¿Esto por qué lo digo? Porque acuérdense que cuando nosotros tenemos una recta y tenemos dos puntos de la recta, podemos calcular la pendiente con la función m igual a y2 menos y1 dividido x2 menos x1. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. ¿Esto por qué lo hago? Acuérdense que así está ubicada la gráfica. Entonces, como yo conozco B, como conozco D y conozco la pendiente, ¿cierto? Entonces yo conozco este dato, conozco dos datos de acá, lo único que no conozco es la altura. Entonces, puedo despejar la altura de la fórmula de la pendiente, ¿cierto? Vamos a reemplazar. En este caso, entonces, y2 sería la altura, y1 sería y en el punto B, x2 sería la distancia y x1 sería x en el punto B, que sería -6, ¿cierto? Como ya conocemos que la pendiente es igual a 9 veinteavos, entonces podemos despejar H. Miren que también nosotros conocemos el valor de D, ¿sí? Entonces yo espero que hasta aquí me hayan seguido, que yo creo que sí me están siguiendo porque están muy pendientes al tema de las multiplicaciones y demás. Este paso a paso es el mismo que ustedes van a aplicar. Eh, es bueno tenerlo todo a la vista, porque miren que cuando no tenemos todo a la vista, aquí porque no cabe todo el paso a paso en una sola presentación, pero cuando tenemos todo a la vista es más fácil nosotros identificar que si nos hemos equivocado, o a veces ¿qué pasa también? Que al momento de traer de la guía, a veces estoy copiando, transcribiendo, y por ejemplo, el punto era -6 y 24 quintos, y resulta que copié 26 en lugar de 6.
Entonces, para que lo tengan en cuenta, es bueno tener todo el ejercicio a la vista, que todo se vea. ¿Listo? Entonces, ya tenemos despejado aquí, ya tenemos nuestra función igualada al valor numérico que de la pendiente. Entonces, como tenemos esa expresión y ya nosotros conocemos el valor de D que me lo da el ejercicio, me lo da la tabla, sabemos que D vale 50, ¿cierto? Como sabemos que D vale 50, lo vamos a reemplazar y vamos a despejar H, ¿sí? En este caso, 9/20, entonces miren que ya en donde estaba D, colocamos el valor de 50 y vamos a despejar H. Ustedes si quieren trabajar de pronto, los que se sientan más cómodos trabajando con decimales, pueden trabajar en decimales, no hay ningún inconveniente, muchachos, pueden trabajar en decimales. Pero pues ahí tengan en cuenta que si trabajan con decimales, vamos a tener la altura aproximada, no exacta, sino aproximada. ¿Listo? Entonces solo es agregar aproximadamente, cuando digan la altura es aproximadamente tanto. Entonces vamos a despejar. ¿Qué es lo primero que voy a hacer? Pues voy a hacer la suma del denominador, 50 más 6. Luego voy a ese 56 que me quedó, lo voy a pasar al otro lado a multiplicar. Bueno, ustedes me hacen el favor y van verificando ahí que 56 por 9 sí nos da 126. Sí, ahí está incorrecto. Creo que es, allá es 6 más 6. Hay otro error ahí de digitación, es 6. Aquí voy a corregirlo aquí, a subsanarlo rápido para no. Aquí es 6, correcto. Entonces, todos estos, digamos, pasos, miren que los vamos poniendo 50 más 6, 56. El 56 lo paso a multiplicar por 9 y me da 126 quintos. Y arriba acá, del otro lado, me queda h menos 24 quintos. Entonces, estoy despejando paso a paso. Siguiente, sumamos. ¿Por qué sumo? Porque el 24 quintos está restando, pasamos al otro lado a sumar. ¿Listo? En este caso, entonces ya me quedaría 126 quintos más 25 quintos. Entonces también tenemos que tener un poquito, saber un poquito de, saber un poquito de suma de fracciones acá, operar fracciones. Y aquí 126 más 25 nos da 150 sobre 5. ¿Listo? 150 sobre 5. Ese es el valor de H. Quiere decir que H vale 30. H vale 30. ¿Listo? Bueno, acá nos dicen que 56 por 9, sí, da 504, pero acuérdense que abajo hay un 20, entonces también hay que hacer esa división. ¿Listo? Ahí abajo el 20. Entonces, o sea, acá la respuesta que ya les estoy mostrando es la fracción simplificada. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. 30. Es que es 24, acá es 24. Perdón, miren que ahí al momento de transcribir se nos van. Aquí es 24, no se preocupen. 24 quintos. Listo, entonces nos da 150 quintos y esto es correcto. Bueno, esto vamos a mostrar, ya aquí llegamos al valor que queríamos encontrar, ¿cierto? Vamos a corregir esto para que ustedes no se vayan a confundir. Aquí estos son errores de, de digitación, pero no se preocupen que así está tal cual. Entonces, miren que aquí, muchachos, ya llegamos al resultado de lo que nos estaban preguntando que era la altura, ¿cierto? Voy a mostrar nuevamente todo el ejercicio. De aquí en adelante, el resto lo vamos a hacer con GeoGebra, con el applet de GeoGebra. Esta es un applet que ya está preparada, ¿sí? Entonces vamos a hacerla aquí. Esta es un applet que ya está preparada aquí. Ustedes esperan que cargue y vamos a colocar los datos del ejercicio.
Listo, aquí. Vamos a colocar A, que es 10, B, que es 6, y vamos a colocar la distancia, que es 50. ¿Listo? Miren que él nos hace de una vez el dibujo, él nos hace el dibujo y le decimos, muéstrame el punto B. El punto B es menos 6,4.8. El ejercicio me está preguntando por un punto P. ¿Cuál es ese punto P? Acá está. Entonces miren que el applet me da el punto. Entonces ya a ustedes, ¿qué les toca hacer después? Agregar esta captura de pantalla. Nuevamente, eh, GeoGebra les hace todo esto, ¿cierto? Porque aquí simplemente vamos a representar. Este es un applet que está en la guía, muchachos. El link está en la guía. Ya está en el mismo ejercicio. Después de la tabla está el enlace para que ustedes lo verifiquen aquí. Ustedes simplemente toman la captura de este punto, toman la captura y lo ponen en su documento. ¿Listo? Eso es lo único. Ponen en su documento la captura, ponen en su documento y aquí verifican. ¿Listo? Esto es un applet, chicos, no es, es un applet. Ustedes lo pueden también hacer, digamos, lo pueden hacer sin esta tablet, lo pueden hacer graficando la función, graficando la elipse, ¿sí? Entonces lo pueden hacer también. Esto ya lo pegan acá en su documento. Vamos a insertar aquí una hoja en blanco. Correcto, ahí está y vamos a colocar la gráfica ahí. Listo. Entonces ya ahí yo puedo decir entonces ya que el punto P, que también me lo está preguntando la guía, es menos 16,67,0. ¿Listo? Entonces vamos a rápidamente a mostrar de cero todo el ejercicio nuevamente. ¿Listo? Vamos a mostrar de cero todo el ejercicio nuevamente. Tengo una situación en la que hay una lámpara que genera una región elíptica, ¿cierto? Va a crear una sombra con una región elíptica, está delimitado elípticamente. Como la elíptica es una función que está expresada implícitamente, entonces ahí vamos a aplicar la derivación implícita. ¿Listo? Vamos a usar la derivación implícita. ¿Qué datos necesitamos? Pues aquí ya me están dando el punto B, me están dando H, ¿cierto? Me están dando, perdón, la distancia. Tengo que calcular H y me están dando la distancia, que es 50. Entonces, ¿qué pasa? Que como acá se forma una recta, ¿qué pasa? Que la recta une, por decirlo así, o tiene en común el punto B, que es de la elipse, con el punto en el que se ubica la lámpara. Entonces, como la derivada es la pendiente de la recta tangente en un punto de una curva, entonces yo puedo usar eso a mi favor porque tengo una recta que también la podemos manejar con pendientes y conozco el punto de tangencia, entonces de ahí yo puedo despejar la altura. Entonces, ¿qué voy a hacer con todos estos datos? Lo primero que vamos a hacer es armar nuestra ecuación. Si ustedes miren este paso, el primer paso que yo les mostré, que era reemplazar los valores de A y B. Si ustedes no hacen este paso, en GeoGebra lo hace. Sí, este paso también lo pueden hacer directamente, ahí se ahorran tiempo también, porque ustedes van acá, colocan y él les muestra que esta es la ecuación. Profe, ¿por qué no da igual a la que usted tiene? Porque aquí está factorizada. ¿Listo? Aquí digamos que se factorizó lo que era, se sacó, por ejemplo, el factor común, ¿sí? Y ya nos quedó de esta manera, pero es la misma. Es la misma. Si ustedes la grafican, es exactamente la misma. Con el ejercicio que ustedes escogieron. Cada uno tiene un valor diferente de A y B. Entonces tienen que colocar aquí el punto A, el valor de A, el valor de B y la distancia, porque también cambia de acuerdo a la distancia. ¿Listo? Tienen que colocarlo. Este tienen que colocarlo. Entonces aquí me ahorro el paso de hacer la función, de encontrar esta función. ¿Sí?
Miren que aquí yo puedo a todo, si a todo le saco mitad, pues ya me va quedando esa expresión que tenemos allá, de todo le saco mitad, por ejemplo acá. Listo. Entonces, se ahorran el paso, porque al momento de ustedes derivar, pues les va a quedar igual. Miren que acá nos queda 9, 9 25 avos. Y 9x/25, que es lo que está allá. ¿Sí? Entonces, miren que al momento de yo encontrar esta pendiente, como conozco el punto B, puedo saber el valor numérico de la pendiente. Es lo que hicimos acá. El valor numérico de la pendiente que nos dio 9/20. Y también, como sabemos que esa pendiente es la misma pendiente de la recta, o sea, la pendiente en el punto B es la misma pendiente del punto donde está ubicada la lámpara, igualamos las dos pendientes y de ahí podemos despejar H, ¿sí? Ese valor que yo encontré numérico me sirve para reemplazarlo en la otra, en la pendiente de la recta, porque son iguales, y despejo de ahí el valor de H. ¿Por qué? Porque ya conocemos el valor de D, simplemente lo reemplazamos y despejamos. ¿Listo? De esta manera, ya paso a paso, como les había mostrado anteriormente, tenemos la altura y el resto de ítems los podemos sacar de GeoGebra. ¿Sí? En este caso, usamos entonces derivación implícita, usamos la pendiente de la recta, ¿sí? Y bueno, y usamos lo que es la ecuación de la elipse, pero como les digo, el applet también se los entrega. Si usted quiere trabajar con decimales, puede trabajar con decimales para, ¿cómo es que? De pronto para tener más presente el valor de la unidad, pero tiene que tener en cuenta que entonces le va a dar ahí, le va a dar aproximada la altura. Si yo trabajara con decimales, de pronto me daba 29.9, ¿listo? Entonces, para que ustedes lo tengan en cuenta. Bueno, hasta ahí, no sé si hayan preguntas. Bueno, anexamos el valor, lo que nos arroja el resultado que nos arroja GeoGebra. Ahí anexamos como la representación gráfica para que ustedes tengan claro por qué se hace esto de igualar esas pendientes, porque pues esas dos pendientes que yo igualé hacen parte de la misma recta. ¿Y por qué calculé la pendiente como una derivada? Porque la derivada es la pendiente de la recta tangente a cualquier punto de nuestra elipse. ¿Listo? Entonces, si no hay preguntas al respecto de esto, ya saben que ahí en el mismo anexo está el enlace del applet. Entonces vamos a continuar con el siguiente ejercicio. El siguiente ejercicio, nuevamente, muchachos, hay que tener presente, hay que conocer las reglas de derivación, porque ahora vamos a ver derivadas de orden superior. ¿Qué son las derivadas de orden superior? Pues como su nombre lo indica, son las que se obtienen cuando derivamos más de una vez. ¿Listo? Vamos a derivar más de una vez. Entonces ya yo derivé una vez, llámese las reglas de derivación. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a derivar más de una vez. ¿M? Cuando nosotros tenemos una derivada, como y', por ejemplo, y', entonces sabemos que esa derivada la podemos expresar como y', la podemos expresar como f' de x o la podemos expresar como de y de x. ¿Listo? La podemos expresar de diferentes maneras. Esa sería nuestra primera derivada. Pero también está la segunda derivada. La segunda derivada se expresa como y dos primas o f dos prima de x, ¿sí? O de al cuadrado, miren que ahí está como, tiene un exponente, ese quiere decir que es la segunda derivada ya con números. Ya después de la tercera derivada se recomienda pues hacerlo de esta manera, con números, ¿listo? Para que lo tengan en cuenta. Entonces, podemos calcular la enésima derivada de una función. Entonces, aquí sería y a la n, o sea, la derivada. Puedo derivar 7 veces, 8 veces, 9 veces, si la función lo permite, porque en algunos casos, cuando son polinomios, llega el momento en que va a ser la derivada va a ser una constante y va a ser su derivada cero, y pues de ahí en adelante va a ser cero. Entonces,
¿Cuándo va a ser cero la derivada? Cuando el grado del polinomio sea menor a la derivada que yo quiero calcular, al orden. ¿Listo? Entonces, esas son las derivadas de orden superior. Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿cómo derivo entonces o cuándo voy a derivar más de una vez? Pues generalmente el ejercicio nos indica si es de una segunda derivada o dependiendo el ejercicio. Por ejemplo, si tenemos la función menos x a la 4 más 5x a la 2 menos 20, de esta manera podemos calcular la primera derivada, la segunda o la tercera derivada. La primera derivada, ¿cómo nos quedaría? Menos 4, recuerden que el exponente pasa a multiplicar al coeficiente x a la 3, ¿cierto? Allí, acá le restamos 1 al exponente, ¿sí? Le vamos a restar 1. Más 10x, ¿listo? Aquí, ¿por qué? Porque 2 más x y le restamos 1 al exponente, aquí menos 20, ¿listo? Entonces, ahí, esa sería nuestra primera derivada. Entonces, miren que es aplicar las reglas de derivación, encontrar una función y volver a derivar. Entonces, volvemos a derivar acá para la segunda derivada. Nuevamente, 3, ¿cierto? Menos x, menos 3 por 4 sería menos 12 y al 3 le quitamos 2. ¿Listo? 3, ¿listo? Y el 10 por x, pues sería, la derivada sería 10. Esa sería nuestra segunda derivada. Y la última derivada, aquí vamos a hacer 3 derivadas, sería 2 por menos 12, sería menos 24x, y la derivada de 10 sería 0. Entonces, aquí derivé 3 veces, ¿cierto? Entonces, primera derivada, segunda derivada, tercera derivada. O sea, entonces, esas son las derivadas de orden superior, es derivar más de una vez, más de una vez. Repetimos, tenemos nuestra función menos x a la 4 más 5x a la 2 menos 20. Primera derivada, vamos a derivar cada término. Ya aquí no estoy derivando implícitamente, no se vayan a confundir de pronto. Ya estoy derivando respecto a x porque la función está explícita. ¿Listo? ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. 3 por 4, acuérdense que el exponente baja, 3 por 4 es 12. Entonces me quedaría menos 12 y al exponente le resto 1. Sería menos 12x a la 2. 10x, la derivada de 10x, perdón, acá. Bueno, acá íbamos acá, ¿no? 5 por 2 sería 10, quedaría 10x. Y la derivada de 20 sería 0. 3 por 4 es 12. Por eso es que en la segunda derivada me queda menos 12. Y el exponente le quito 1, sería 2. Más 10x, la derivada es 10. Y por último, 2 bajo el exponente, 2 por 12 es menos 24. X y le quito 1 al exponente, me quedaría 2. ¿Bien? ¿Listo? De esa manera sería. ¿Para qué derivo 3 veces? Bueno, aquí porque el ejercicio me lo está indicando, el ejercicio me lo indica, entonces cuando el ejercicio me indique, ya saben que cuando aparezca esta notación es la primera derivada, la segunda derivada, la tercera derivada. Entonces, f, su derivada sería f' de x. La derivada de f, si tengo f de x, si derivo nuevamente sería f2' de x. Y si derivo nuevamente sería la tercera derivada. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan en cuenta. ¿Para qué queremos entonces nosotros derivar tantas veces? ¿Cierto? Chicos, acuérdense que la derivada, bueno, ya gráficamente podemos expresarla también o podemos divisarla como la pendiente de la recta tangente en un punto. ¿Listo? La pendiente. Pero resulta que la derivada eh, también es una razón de cambio, ¿sí? La derivada es una variación, es cómo cambia una variable respecto a la otra.
Eso es la derivada también. ¿Por qué? Porque eso es la esencia también de una pendiente. La pendiente es cómo cambia Y respecto a X. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan en cuenta. ¿Por qué quiero derivar tantas veces? Bueno, imagínense que tenemos un movimiento, ¿sí? Que vemos una persona moviéndose. Cuando usted camina, ¿cierto? Su posición está cambiando conforme pasa el tiempo, ¿cierto? Nosotros vamos caminando y nuestra posición es diferente en cada momento, a no ser que nos quedemos quietos. Si yo conozco la función que modela o que me dice a mí cuál es mi posición en el tiempo t, entonces puedo calcular también la velocidad y puedo calcular también la aceleración. ¿Por qué? Porque la posición respecto al tiempo la tiene la función. ¿Listo? Pero la velocidad es cómo cambia la posición, cómo cambia esa posición que yo tengo respecto al tiempo. Quiere decir que la velocidad es una derivada, ¿sí? Porque es la variación de del desplazamiento respecto al tiempo. En física la podemos ver. Entonces, la aceleración sería la segunda derivada, porque la aceleración lo que me indica a mí es cómo cambia la velocidad respecto al tiempo. Entonces, la aceleración sería la derivada de la velocidad, ¿sí? Para que ustedes lo tengan en cuenta. Tenemos tres funciones, ¿sí? Pero todas dependen de la anterior. Entonces, la de la posición, si la derivo, voy a obtener la velocidad. Si derivo la velocidad, voy a tener la aceleración. ¿Por qué? Porque estoy hablando de variación. La derivada también es una razón de cambio. ¿Cómo cambia una variable respecto a otra? Por eso tiene esa notación, ¿cierto? También de X, de T, de X, de Y, perdón. ¿Por qué? Porque es cómo cambia X respecto a Y. Perdón, de Y de X. Bueno, en este caso podríamos expresarlo como de S de T. ¿Sí? Cómo varía la posición respecto al tiempo. Entonces, la derivada es una variación también, ¿sí? Dependiendo cómo la exprese yo, estoy diciendo que estoy comparando y quién sería mi variable independiente. Entonces, puede ser X, puede ser T, ¿listo? Para que ustedes lo tengan en cuenta. Entonces, si tenemos una función de posición de una partícula, que en este caso la podemos representar como f de t, vamos a mirar qué pasa con, con el movimiento de esa partícula. Tengo una función y la función es la que me dice dónde, en qué parte está la partícula en el tiempo t. Entonces yo le puedo decir, bueno, el tiempo t que está en segundos, aquí me está diciendo, y la función me está dando la posición en metros. Eso es importante también tenerlo en cuenta. Yo puedo entonces representar el movimiento en el tiempo dado, ¿cierto? Entonces, toda esa función la puedo representar. Aquí no se vayan a confundir porque este está en fracciones y acá está en decimal. No se confundan, pues es, como les digo, ustedes pueden trabajar con decimales o pueden trabajar con fracciones. A algunos se les facilita más las fracciones, otros prefieren los decimales. De las dos maneras vamos a llegar a la misma respuesta. ¿Listo? Entonces, miren la importancia de las derivadas de orden superior, ¿cierto? La función me indica la posición, la derivada de esa función me indica la velocidad y la aceleración me indica, la segunda derivada me indica la aceleración. ¿Listo? Entonces, ya tengo la función. ¿Qué me dice el ejercicio? Que lo que vamos a hacer nosotros, mucho cuidado porque este ejercicio tiene varios ítems, ¿sí? Aquí hay que hacer varias cositas. Entonces, primero, ¿qué vamos a hacer? Un análisis de las gráficas. El ejercicio tiene una gráfica genérica que es esta. Ustedes no van a tomar no van a analizar esta gráfica, van a analizar la gráfica de la función que les corresponde,
¿sí? Entonces, ¿ustedes qué tienen que hacer? Esta función la llevan a GeoGebra y la grafican. ¿Listo? Van a graficar esta función. ¿Para qué? Para calcular la velocidad y la aceleración en el tiempo t. Entonces, este es el inciso A. Entonces, no se vayan de pronto a ir directamente a derivar y luego dejan los demás puntos sin responder. Vamos a tomar la función y vamos a calcular la velocidad. Recuerden que la velocidad es la primera derivada de la función y la aceleración es la segunda derivada. Entonces, la primera derivada, entonces este 3 pasaría a multiplicar y acá me quedaría t a la 2. ¿Sí? Serían 3 medios por t a la 2 menos este 2 pasa a multiplicar 2 por 3, 6t, más 4, pues 4t, la derivada sería 4, y el 4 tercios, como el 3 cuartos, perdón, como es una constante, pues daría 0 la derivada. Entonces, aquí tengo ya la velocidad. Me pidieron la velocidad, es esta, ¿sí? Esta es la velocidad en el tiempo t. Ya yo puedo decidir cualquier, si quiero, pues comprobar algún tiempo. La aceleración entonces es derivar esta. Si yo derivo, aquí este 2 pasaría a multiplicar, pero como hay otro dividiendo, pues se simplifica y me quedaría solo 3t, porque al 2 le resto 1. Menos 6t, la derivada de 6t sería 6 y la derivada de 4 sería 0. ¿Sí? Entonces ya tengo la función de la velocidad y ya tengo la aceleración respecto al tiempo. Entonces, ¿para qué quiero calcular esto? Porque cada una la voy a graficar y al momento de graficarla voy a poder responder otras preguntas. Por ejemplo, ¿cuándo está en reposo la partícula? Entonces, yo hago la gráfica y para ver la partícula en reposo, quiere decir que está quieta, es cuando la velocidad sea igual a 0. Tomo la función, y en la gráfica puedo comprobar cuáles son esos dos valores. Obviamente aquí en GeoGebra podemos con un punto saber cuáles son esos dos valores y vamos a determinar que aquí, por ejemplo, es 0.85 y acá 3.15. Pero si ustedes quieren hacerlo analíticamente, o sea, con fórmula, mirando, pueden aplicar la fórmula cuadrática. Entonces, acuérdense que la fórmula cuadrática me dice que x es igual a menos b más o menos la raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac. Todo esto dividido entre 2a. Si ustedes reemplazan los valores de a, b y c, que de acuerdo a la función son 3 medios, acuérdense que estoy trabajando estoy trabajando con esta, porque estoy mirando cuando la velocidad es 0. A sería 3 medios, B sería menos 6 y C sería 4. Puedo reemplazar allá, despejar y me va a dar los mismos dos valores, ¿sí? Sino que acá pues vamos a hacer más que todo el análisis gráfico para no extendernos con este otro paso a paso, pues que es algebraico, que tiene que ver con lo que son las funciones cuadráticas. Entonces yo en GeoGebra puedo determinar cuáles son esos dos puntos donde la velocidad es igual a 0. Por eso les piden graficar las tres juntas. ¿Listo? Entonces, es 0 en 0.85,0 y 3.15,0. Cuando se mueve hacia adelante, es decir, que va en dirección positiva. Cuando se mueve la partícula hacia adelante es cuando la función es mayor a 0. Estamos hablando de la velocidad todavía. La velocidad es esta función verde. Aquí podemos ver que es positiva, miren, de 0 hasta 0.85. Aquí es negativa, ¿sí? Miren que está por debajo. Aquí está por debajo. Y vuelve a ser positiva después de 3.15 hacia arriba. Entonces, los dos intervalos donde es mayor a 0, los dos intervalos donde es mayor a 0, van a ser 0 a 0,85 y 3.15 hasta el infinito. Ya teniendo las tres, puedo responder la última pregunta que me dice, para que la velocidad y la aceleración tengan el mismo signo, ambos deben de ser positivos o ambos deben ser negativos. Entonces vamos a mirar
en qué partes. Aquí ya estoy mirando la gráfica verde con la gráfica naranja, ¿sí? Para que ustedes, por eso es bueno que lo grafiquen todo en el mismo lugar. Gráfica verde con la gráfica naranja, es importante tenerlas. Voy a mirar en cuáles intervalos son las dos positivas. Entonces aquí miro que, por ejemplo, de aquí hasta acá es positiva la gráfica de la velocidad, pero no la de la aceleración. De aquí hasta acá es la velocidad, pero es la aceleración, pero no la velocidad. ¿Dónde coinciden ambas? Miren que aquí, desde aquí, desde aquí coinciden ambas, ¿sí? Más o menos en el punto, bueno, desde ahí no, desde acá. Desde acá ambas son positivas, desde aquí. Aquí ambas son positivas. Entonces, desde el punto B, ahí puedo decir que coinciden, ¿cierto? Allá se cortan, pero acá coinciden y son ambas positivas. Aquí en B empiezan a ser las dos positivas. ¿Listo? Entonces, por eso el ejercicio me pide graficar las dos funciones. Antes de terminar aquí, vamos un momentico. Voy a devolverme para mostrarles acá en GeoGebra. Ustedes toman el ejercicio y se lo llevan a GeoGebra en GeoGebra clásico. ¿Listo? Vamos a irnos a GeoGebra clásico. Vámonos acá, vámonos a otra página. Aquí, GeoGebra clásico. A esperar a que cargue. Entonces, aquí en GeoGebra clásico, bueno, este está sin cuadrículas. Ustedes le pueden poner las cuadrículas. Listo, vamos a pegar aquí la imagen para saber cuál es la función que vamos a graficar. Ustedes la pueden poner luego más pequeña. Esta es la función que quiero graficar. Un medio, vamos a colocar X, muchachos, porque GeoGebra T a veces lo interpreta como un parámetro, entonces lo maneja a veces diferente. Entonces, para evitar eso, pues podemos colocar X. No hay problema si colocan T, pero pues yo voy a colocar X a la 3, perdón. Sería un medio de X a la 3 menos 3X al cuadrado. Eso es lo que ustedes van a hacer. Van a colocarlo allá. Más 4T más 4X más 3/4. Listo, ya puedo borrar esto. Era para no, para colocarlo exactamente. Esta es mi función, ¿listo? Esta es mi función. Entonces vamos, si no la ven, alejen la vista, aléjenla. Ahí está. Aquí pues no tengo, en el eje no tengo nada. Vamos a colocar aquí los valores. El eje X, mostrar ejes. Números y acá también los números porque no están. Listo. Entonces, esa es mi función, ¿cierto? Yo puedo derivar aquí de una vez, derivada. Miren que aquí sale derivada, función. ¿Cómo se llama la función? Se llama f. Entonces colocamos derivada, función f. Y me da la derivada, ¿sí? Me da la derivada. Si la coloco con fracciones, me la da con fracciones. Y luego vuelvo a derivar, pero en este caso voy a derivar
a la otra función. Derivada. Miren, aquí puedo derivar nuevamente a f, pero con el orden que yo quiero. Derivada f, orden 2. F, orden 2. O sea, le estoy diciendo, deríveme a f, pero deme la segunda derivada. Y ahí me da la segunda derivada. ¿Sí? Ven que le coloca de una vez la, la notación de segunda derivada, porque es un comando que tiene GeoGebra para hacer la derivada. Entonces ya aquí tengo mis tres funciones. La verde es la función f. La roja es la función f' derivada. Y la segunda derivada, aquí está, sería la función azul, que es una recta. Y aquí ya yo puedo observar cuáles son esos valores. De hecho, GeoGebra me los puede dar. ¿Cuáles son esos valores? Para yo saber cuándo es mayor a cero o cuándo es menor a cero, pues vamos a ubicar los casos en los que son ceros, ¿cierto? Entonces no me interesa de pronto la primera, porque no nos estaban preguntando. Vamos directamente con la segunda. Entonces, aquí es cero, ¿cierto? Vamos a agregarle un punto, pero pues vamos a agregarle un punto de intersección aquí para que me lo dé exacto la intersección. Y acá vamos a agregarle otro punto. Entonces yo le agrego los puntos y inmediatamente GeoGebra me dice acá, bueno, el punto es 0,85,0 y acá el punto es 3,15,0. O sea que en estos puntos está la partícula en reposo, porque acuérdense que esa era la velocidad. Entonces, aquí está en reposo la partícula. Y yo puedo observar a A, pero entonces aquí antes de A, o sea, antes de 0,85 es positiva, luego se vuelve negativa porque está en la parte baja, de abajo de X, ¿cierto? Del eje X, o sea, en la parte de abajo de Y, si mirando a Y. Y luego de B es positiva nuevamente. Ahora vamos a mirar la otra función que es la segunda derivada, que sería la aceleración. La aceleración solo es cero aquí. Vamos a agregarle un punto de intersección también. Sería cero aquí. ¿En dónde? En 2,0. Ahí la aceleración es cero. Entonces, antes de 2 es negativa y después de 2 va a ser positiva. ¿Dónde coinciden? ¿Dónde están coincidiendo? ¿Qué es lo que me está pidiendo el ejercicio? ¿Dónde tienen el mismo signo? Entonces, yo puedo ver que tienen el mismo signo de aquí, de menos 3,15 hasta el infinito. Es en la única parte donde tienen que son ambas positivas. ¿Sí? Que es lo que me estaba preguntando allá el ejercicio. Entonces, miren que con la gráfica teniendo las tres juntas, yo puedo responder cada una de las preguntas. Obviamente, no está de más la verificación analítica. Recuerden que en la rúbrica, uno de los criterios es la verificación analítica de cada ejercicio. Entonces, para que ustedes lo tengan en cuenta, este tema es un tema que recopila muchos conocimientos previos, como les dije anteriormente, el caso de la cuadrática, casos de factorización, fracciones, saber operar con fracciones, ¿sí? Y hay que ser muy cuidadosos porque como son tan extensos, ya se dieron cuenta que pues al momento de transcribir o de pasar un paso al otro, sobre todo cuando estamos haciéndolo directamente, bueno, aunque lo hagamos en cuaderno y luego lo pasemos, también nos puede ocurrir que al momento de transcribir tengamos algún error. Digamos que esos errores, muchachos, son mínimos, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, lo importante es que esté el paso a paso, porque si yo veo en un estudiante al momento de hacer la calificación, veo que el estudiante estaba colocando un valor y de repente pues, se cambió, pero digamos que el resultado estaba correcto, yo puedo decir, ah, bueno, entonces al parecer fue un pequeño error de digitación, pero pues el procedimiento está ahí y está correcto. ¿Listo? Entonces, para que ustedes tengan en cuenta, hay que ser muy, muy cuidadosos en ese aspecto. Eso, digamos que era todo antes de terminar, antes de que se me olvide, muchachos, hay que recordar que para esta actividad tenemos eh, tenemos vamos a tener un punto, ¿sí? Que es el último punto. Ya no hay video, ya no tenemos que hacer video.
Ahora vamos a hacer una infografía. La infografía no es de esa webconferencia, no es del CIPAS que tengan con el docente, no es de otros CIPAS que yo tuve en mi centro, es de un evento académico donde nosotros resaltemos esa importancia de las matemáticas, ¿sí? Entonces, la idea es que nosotros relacionemos esa importancia de las matemáticas con nuestro entorno, con el programa que yo estoy cursando en la universidad, porque yo me estoy formando para ser un profesional íntegro. Entonces, ¿esto para qué nos va a servir? Para muchas cosas, los que son agrónomos, los que son eh, zootecnistas, los que son ingenieros ambientales, los que son, esto no es solo cosa de ingenieros, ¿sí? Hay personas de otras áreas que han sacado el potencial de las matemáticas y han tenido innovaciones porque las matemáticas son innovadoras. Entonces, una vez ustedes hagan los 4 ejercicios, solo hay 4 ejercicios, muchachos, van a hacer luego una infografía de un congreso. Ya se les va a compartir o se les está compartiendo por todos los medios las grabaciones del workshop de matemática y del congreso de matemáticas interactivas. Esos congresos, como fueron 2 días, ¿cierto? O 3 días, esos congresos van a tener las grabaciones de 8 horas, 7 horas, 5 horas. Usted no se va a ver las 5 horas de grabación, no se van a ver, van a entrar algún tema que ustedes vean que les llame la atención. Si yo, por ejemplo, vi una conferencia del uso de la inteligencia artificial para modelos matemáticos o predictivos, entonces bueno, esa es la que voy a hacer. Entonces, solo van a ser de la conferencia que más llamó su atención. ¿Listo? La que más llame su atención. Y la infografía debe estar toda en inglés. ¿Listo, muchachos? Es para que lo tengan en cuenta. No hay video, no tienen que hacer video. La tarea se cierra el 12 de mayo y vale 90 puntos. ¿Listo? No es video. Agregan el pantallazo o la captura de esa conferencia, los datos pues, de quién era el ponente, todo lo que nos solicitan ahí. Esa infografía debe tener una estructura, un título. Ahí está bien especificado qué es lo que debe tener. La pueden compartir como imagen o como enlace. Si lo van a compartir como enlace, por favor, verificar que el enlace esté correcto. ¿Cómo lo verificamos? Pueden abrir una ventana de incógnito, pegan el enlace y si les abre, está correcto. O la mandan a una persona que no tenga obviamente su correo. ¿Listo? Eso sería como, digamos, el tema de la infografía. Ya se les compartió la información para que ustedes lo tengan en cuenta. Entonces, chicos, no sé si haya alguna otra pregunta, alguna duda, no sé, en el chat, profes. Parece que todo está muy bien, entendieron y sí, la duda era como si tenían que hacer video o infografía, entonces ya se les dijo que es infografía. Bueno, es infografía, muchachos. Entonces, muchas gracias a todos. Sí, la infografía debe ser en inglés, debe ser en inglés. Así que, bueno, muchas gracias. Disculpen los inconvenientes con las transcripciones, pero me alegra que hayan estado muy atentos ahí al tema de las operaciones y demás. Y pues es bastante tema, pero chicos, yo sé que pues ahí con la grabación, luego paso a paso la van a poder, digamos que resumir y ver con más detalle. Sí, muy buenas tardes, señor Lina. Muy buenas tardes, apreciado estudiante. ¿Me escucha? Sí, señor, profe, sí lo escuchamos. Bueno, apreciado estudiante, quisiera darles también una pequeña recomendación. Mire, esto en esta web Confer nosotros no tratamos de desarrollar las actividades, tratamos de darles unos pautas o unos caminos para el desarrollo de la actividad, de los ejercicios. Por ahí vi que muchos decían, profe, con el ejercicio tal, no. Ya los ejercicios puntuales como tal, los van a ver es con el tutor que usted tienen asignado mediante los CIPAS o por el foro, donde él los va a retroalimentar. Entonces, ¿qué es muy importante? Que ustedes realicen sus aportes temprano en el foro para que el tutor los oriente para el desarrollo del buen ejercicio. ¿Sí? No es únicamente que acá se iba a tocar era el ejercicio, cómo desarrollaba, no, aquí se iba a hablar en general. Ya algo más puntual es con el tutor que ustedes tienen asignado
en el campo, que van a ver el ejercicio. Ah, profe, miren, aquí en el ejercicio A, no entendí esta parte, eso, no. Sí, ahí ya el tutor entra nosotros entramos a hacerle las pequeñas correcciones. Ahora, no es que usted digan que, profe, no entendí nada. No, esa no es la respuesta. O sea, usted aunque sea, hagan el intento, el esfuerzo de hacer algo como usted lo entendieron. Ya nosotros entramos a corregirlos, a orientarlos por el camino donde debe ser, que deben hacer las actividades. No es decir siempre, colocarse usted negativamente, decir, profe, no entendí nada, no entendí nada. No, hagan, o sea, perdamos el miedo y la pena a veces y arranquemos, así sea que esté mal, pero mostremos que podemos, y nosotros estamos es para orientarlos y ayudarlos a corregir. Entonces quería darle esa pequeña, pues como esas recomendaciones, y para los que puede que tengan que, ay, qué miedo que no, envíen, así sea que esté mal, para eso estamos nosotros. Bueno, muchas gracias. Perfecto, profesor Gerson, muchísimas gracias por esas indicaciones. No sé si la profe Lina tenga algo más por comentar. No, pues agradecerles a todos la asistencia, muchachos, recordarles que, como dice el profe Gerson, lo importante es que ustedes hagan sus aportes en el foro de manera oportuna para que con el tutor puedan mirar si hay algo que corregir, pero como dice el profe Gerson, hay que empezar con algo, no es que estamos vacíos, hay que empezar con un aporte y a partir de ello, pues nos vamos con el tutor orientándonos, desarrollando el resto. Gracias por la asistencia a todos, espero pues que les haya sido de gran ayuda y pues nos vemos ya en los foros a los que están acá de mi grupo. Profe Lina, muchísimas gracias por esas orientaciones que has pues, presentado en esta webconferencia de la tarea 4, nuestra segunda webconferencia. Igualmente agradecemos al apoyo de la profesora Nora y del profesor Gerson a través del chat, realizando ese acompañamiento a los estudiantes. Agradecemos a los estudiantes por su asistencia a este encuentro sincrónico, ¿sí? Comentarles y reiterarles, porque ya en todas las webconferencias preguntan lo mismo, que si se tiene enlace para la asistencia, no, en las webconferencias no se comparte el enlace para las asistencias, porque ya el sistema, cuando se configura la sala, pues nos emite esa asistencia como tal, ¿listo? Comentarles que ya mañana se les va a compartir el enlace de la grabación o las grabaciones para que ustedes puedan visualizar este encuentro ya de manera mucho más detenida y tener en cuenta pues las indicaciones de la profesora que han sido en lugar muy importantes para que ustedes puedan desarrollar los ejercicios del anexo. Reiterarles, estimados estudiantes, ya lo dijo la profesora, para la tarea 4 no se tiene sustentación a través de video, ustedes no tienen que desarrollar una sustentación, perdón, pero sí tienen que elaborar una infografía acorde a las indicaciones que se les ha compartido a ustedes por los diferentes correos. No siendo más, estimados estudiantes, asistentes, compañeros, profesores, docentes que nos acompañan acá, pues a ustedes les agradecemos por su participación y les deseamos una feliz tarde. Que estén muy bien, muchísimas gracias. Profe Elina, por favor, para que puedas detener la grabación. Gracias. Listo, sí, señor.